Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Paternoster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quiero hablar sobre un mal pues que tenemos dentro de la iglesia. ¿Cuál es ese mal? La mala formación de algunos sacerdotes. Sí, hoy me voy a basar en un relato que nos cuenta el padre Luis Toro para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de una nueva evangelización y comenzando por los seminarios. Después de escuchar al padre Luis Toro y la reflexión que vamos a hacer, os voy a contar también varias experiencias personales mías que yo he tenido con sacerdotes sobre puntos centrales de nuestra fe, para que nos demos cuenta de la gravedad del asunto. Así que vamos a escuchar la historia que nos cuenta el padre Luis sobre un debate que él mantuvo con un cura que se metió a evangélico. Después de ese debate ocurrió algo espectacular. Así que vamos a escuchar al padre Luis Toro a ver qué es lo que nos va a relatar y vamos a aprender esta tarde muchísimo con esa historia. Así que vamos a oír atentamente. 3 días con un cura, era el vicario y se metió en evangélico, y el párroco me llamó y me dijo, tengo un problema. El cura vicario se metió en evangélico Pentecostal Unido y no quiere bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, y dice que la iglesia católica está equivocada. Bueno, todas las mentiras. Y ya la gente está dividida. ¿Y qué hacemos? ¿Será que usted, padre, acepta debatir con él? Le digo, claro, dígale si él quiere, yo debato con él, no hay problema. Yo tenía una escuela de Biblia en una comunidad y le dije, tengo tal día, tengo viernes, sábado y domingo, que vaya. El hombre, el párroco, habló con el vicario. Él le dijo, sí, dile que sí, pero que yo no voy vestido de cura y que no diga que yo soy cura. Con ese trato. Yo le dije, perfecto. Yo tenía casi 1000 personas en la escuela de Biblia. Y le llevé. Nah, eso fue una escuela fantástica. Era debatir con un pastor protestante. Pero ese, cuando yo fui formador del seminario, él no quiso ir a los estudios bíblicos, porque decía que eso era lo mismo, y que eso era tontería, y que eso era pelear con los evangélicos, que no. Ese, cuando era seminarista, no quiso asistir a las enseñanzas. Ahora venía a debatir conmigo, que había sido su formador, que él no quiso escuchar. No quiso ir a las enseñanzas. Y le hablaba con el rector, y el rector decía, no se le puede obligar, porque si no los otros curas que no lo quieren a usted van ante el obispo y me sacan a mí, yo no quiero que me saquen de rector. Usted da clases de Biblia a escondidas. El que quiera ir a escondidas. Yo iba a dar clases en el seminario, donde yo era director espiritual y era formador, tenía que dar clases de Biblia a escondidas. Entonces él fue y debatimos 3 días. Toda la doctrina protestante la tenía metida aquí, bien metida. La católica no la conocía, porque nunca quiso estudiarla. Y tome, deme. Eso fue espectacular. Terminamos el domingo, 3 días, ¿no? 3 días. ¿Ya le habían contaminado la mente o no? Cuando terminamos me dijo, padre, gracias. Gracias, esto no lo sabía. Le dije, sí, cuando era seminarista no quiso saberlo. Y se dejó engañar. Digo, pero gracias a Dios, hoy lo conocí. Llegó allá y le dijo al párroco, perdóneme, estaba equivocado, y volvió y retomó, y sigue siendo cura, pero retomó. Fantástico eso, ¿no? Que dio su brazo a torcer y volvió a la iglesia. Pues bien, ese es un mal que vemos por el testimonio del padre Luis, pues que
Es un mal que tenemos dentro de la iglesia. Sacerdotes muy mal formados. Ahora yo os voy a comentar algunas de mis experiencias. Fíjate. En primer lugar, esta no sería una experiencia mía, pero sí os la quiero contar. Un sacerdote uruguayo hace escasas fechas, sacerdote católico, fue denunciado en su diócesis, fue apartado de sus funciones sacerdotales porque lo vieron haciendo un rito de iniciación dentro del mormonismo. Él dijo que no, que aquello no era tal cosa, pero es que semanas después dejó la iglesia y se metió a mormón. Eso pasó en Uruguay. En Uruguay. Y creo que aquí hicimos un video sobre eso. Para que te des cuenta que siendo sacerdote no quiere decir que estés vacunado contra las sectas. Un buen día el sacerdote, como no está formado, comienza a dialogar con esos mormones, ¿verdad? Que te vienen con esas camisitas blancas, con su letrerito aquí con su nombre, ¿verdad? Siempre viene un norteamericano y un hispano, ¿verdad? Y te hacen el lío. Como no estés formado, te hacen el lío y te invitan a que vayas con ellos. Y tú, como los ves tan simpáticos, tan buena gente, tan bien peinaditos, pues tú vas, ¿no? Y caes en la trampa. Pero en este caso es un caso más grave, ¿no? Porque es sacerdote. Yo entiendo que un fiel que no está formado, pues pueda caer y pueda dejar la fe por falta de formación. Pero ojo, un sacerdote se supone que ha estudiado varios años teología, Biblia, filosofía, ¿verdad? Todo eso. Y se supone que tiene cierta formación. Pero hay algo que falta en los seminarios, en las parroquias, que es la apologética. Yo una vez quise hacer un experimento, al final decidimos que no, pero os lo voy a comentar, ¿no? Yo me iba a hacer pasar por un pastor evangélico. Me iban a invitar supuestamente a una comunidad, no voy a decir qué comunidad, no la voy a decir, en el cual yo me iba a llevar una Reina Valera y yo pues dentro de esa especie de encuentro ecuménico yo iba a actuar como un pastor evangélico. Iba a lanzar esos ataques, ¿no? Esos ataques que normalmente hacen ellos. Las imágenes, María, el Papa, la Gran Ramera, para ver si esa comunidad podía darme respuestas. Y luego al final, pues, hacer ver la necesidad de una apologética. Algo así como lo que hacía el padre Matuli. Algo así parecido, ¿verdad? Pues bien, otro caso que me pasó aquí, en este canal. En ese canal. Y fue también un sacerdote uruguayo. No sé lo que pasa por allí. No sé lo que pasa. Fíjate. En uno de los tantos videos que hemos hecho aquí sobre el purgatorio, un sacerdote me dejó varios comentarios en un video. Y él decía, el purgatorio no es dogma de fe. Dice, yo sí creo en el purgatorio, pero no es dogma de fe. Y yo algo le respondí, no recuerdo el qué, y entonces él dijo que era sacerdote. Entonces eso me extrañó a mí más. Y le pregunté, ¿en qué diócesis? Ah, a ti te lo voy a decir. ¿Cómo me dijo? No recuerdo. Me dijo el nombre de un inquisidor, ¿verdad? Así en tono de medio broma, ¿no? Medio broma. Y entonces yo pude encontrarle. Yo cuando me pongo a investigar soy bastante testarudo hasta que no doy con los datos que necesito. Entonces yo pude contactar su parroquia, hablé con su secretaria y entonces pues les puse un poquito el tema, ¿no? Mire, pues el sacerdote tal, del nombre tal, pues me dejó unos comentarios, yo soy tal persona, de tal canal, por favor dígale que en el momento que pueda hablar conmigo, sí, pues mire, pues llame usted a tal hora que él está aquí seguro. Digo, vale. Al rato volví a llamar y me
cogió el teléfono él. Hola, padre, hola, hola. ¿Sabe quién soy? ¿No? Y dice, sí, me acaba de comentar la secretaria. Y después digo, mira, padre, no le llamo aquí pues ni para avasallarle, ni para hacerme aquí el listo, ni nada de eso, ¿verdad? Dice Santo Tomás de Aquino que cuando corregimos a alguien, y mientras más alto sea en la jerarquía eclesiástica, pues lo hacemos, como decía Santo Tomás. Decía que íbamos al auxilio de esa persona. Y más mérito tiene cuanto mayor sea su jerarquía. Sacerdote, un obispo, lo que sea. Vamos en auxilio de aquel que está equivocado. Y yo sentí esa necesidad, ¿verdad? Que por caridad, que por amor a esa alma, y más siendo un sacerdote, yo tenía la necesidad de, vamos a decir, corregirle, se podría decir, dialogar con él, pues eso hice. Y digo, mire, padre, usted dejó en los comentarios tal cosa. ¿Cómo me has encontrado? Digo, bueno, es que a veces el mundo eh, no es tan grande. A veces el mundo es bastante pequeño. Pensamos que el Internet es algo inmenso, es un universo inabarcable, pero aquí pues nos podemos encontrar muy rápidamente. Y entonces pues le estuve explicando, ¿no? Mire, padre, el purgatorio, fíjese, los concilios de Florencia, el concilio de León, es dogma de fe, bla, bla, bla. Entonces él lo reconoció, porque él llegó a decirme que después de esos comentarios que intercambiamos, pues él se puso a buscar información y que era cierto lo que yo decía. Y yo pues me sentí feliz de que ese sacerdote pues se diera cuenta de que aquello era un dogma. Y él me dijo que ese tipo de cosas no lo dio en el seminario. El caso del padre Luis pues nos dice que el sacerdote no quería ir a las clases de Biblia. En este caso el sacerdote, al menos es lo que me dijo, pues que allí no se daba, no se habló nunca del purgatorio. Obviamente, entonces, el sacerdote no tenía esa información, no tenía esas herramientas para conocer que el purgatorio era dogma, en los concilios que se declaró dogma, cómo se desarrolló, todo eso, ¿no? Pues él al final pues me dio las gracias y yo pues me puse súper feliz pues de haber echado una mano a este sacerdote. Otro sacerdote que, que tuve que corregir, yo no soy nadie, ¿eh? Yo no soy nadie. Pero si yo veo un error, una equivocación, es de caridad y nos debería de mover la caridad de, como he dicho, ir en auxilio de esa persona equivocada. Una de las obras de misericordia es esa, enseñar al que no sabe o al que está equivocado. Y en una ocasión, en misa, aquí en Málaga, pues en la homilía, el sacerdote llegó a decir pues algo bastante fuerte. Dijo que el cuerpo de Cristo, estaba hablando sobre el tema de la encarnación, ¿no? Y él llegó a decir que el cuerpo de Cristo, antes de la encarnación, ese cuerpo estaba en espera antes pues de que se diera esa encarnación, ¿verdad? Antes de la anunciación del ángel. Ese cuerpo estaba ahí, en compás de espera. Entonces yo, que las cazo al vuelo, la parroquia estaba llena y la gente, pues, como lo dice el cura, pues entonces, pues, es verdad. Y yo me di cuenta de que el cura había soltado una herejía del tamaño de una catedral. Y allí nadie parecía darse cuenta. Entonces, me metí en un problema. Porque yo debatía conmigo mismo y pensaba, a ver, si yo ahora me callo y me voy a mi casa después de haber escuchado esto, digo, yo he cometido un pecado de omisión. Y esa culpa me la llevo yo. No se la lleva él, me la llevo yo. Y también pensaba, es que si voy ahora a decirle al padre que ha dicho tal cosa, va a pensar que yo soy Torquemada,
Ese era el inquisidor que te iba a decir antes. No, no se me vino a la memoria, te lo digo ahora. Este sacerdote igualmente pensaría que yo soy Torquemada. Se puede enfadar. No sé cuál va a ser su reacción. No quiero ir, pues, para que piensen que yo quiero estar por encima del sacerdote. Es que a veces no sabemos cómo puede reaccionar la otra persona. Entonces, terminó la misa, el sacerdote se retira hacia la sacristía y yo ya me había convencido de que tenía que hablar con él. Entonces, me fui para él, esperé que se cambiara todo eso, obviamente, le toqué la puerta. Hola, padre. Quizás ese padre me esté viendo y quizás se acuerde si ve este video. Le toqué la puerta y le dije, mire, padre, es que usted en la homilía usted ha dicho tal cosa. Y él dice, ah, sí, lo he dicho. O sea, no se retractaba, no se daba cuenta del error. Y dice, sí, lo he dicho. El cuerpo de Jesús, digo, padre, digo, eso es una herejía. ¿Cómo? No, eso lo enseñaba San Agustín. Digo, no, imposible que lo enseñara San Agustín. Porque eso es una herejía gnóstica. Por ejemplo, una de esas herejías, la herejía de Valentino, de los valentinianos, era de que María no había dado nada a Jesús. Biológicamente, no había dado nada a Jesús, sino que María había sido un simple canal, un vaso desechable, como dicen algunos, donde Dios se sirvió para traer a su hijo a través de María, pero que Jesús en ese paso no tomó nada de María. O sea, estamos negando la encarnación. Encarnación. ¿Qué significa esto? Pues que María, en todo ese proceso de gestación, dio a Jesús toda su carne, su sangre, su ADN, todo. Toda la humanidad de Jesús se la dio María. Y si decimos que ese cuerpo ya estaba en algún lugar, no sabemos dónde, pero en algún lugar, y que en el momento de la anunciación, y después de esos 9 meses, pues Jesús pasó por María como si eso fuera un canal o un tubo o lo que sea, donde María trajo a Jesús desde el cielo y lo dejó aquí en el mundo. O sea, es una herejía. Digo, padre, eso es imposible que lo enseñara San Agustín. Digo, ¿dónde lo enseño? Dígame la obra, no sé, al menos. Entonces el padre recapacitó y dijo, no, es que yo intenté decir, ¿no? Y ya él me cambió un poquito el tema y yo me hice un poco loco. Yo no quise hacer demasiada sangre. Y digo, ah, sí, padre. Al final yo hice como el que estaba confundido era yo. Yo no quería que él se sintiera mal. Y digo, bueno, padre, quizás yo le entendí mal. Porque lo vi que estaba un poquito nervioso con lo que le dije, ¿no? Y yo tampoco no quería hacerle sangre. Y le dije eso, ¿no? Digo, quizás yo le entendí, le escuché mal. Entonces, pues, le agradecí, me despedí de allí de él, me marché de la sacristía a casa, pero me quité un peso de encima increíble. Quizás él, a solas, pues haya podido ver ese tema con más profundidad en base a lo que la Iglesia enseña en cuanto a la encarnación. Y yo pues me fui feliz de la vida. Pero fíjense que un sacerdote, por falta de formación, y otros cristianos, porque si habíamos en la parroquia 200, 300 personas y nadie se dio cuenta, nadie. Solamente José Manuel. ¿Qué pasa? Que José Manuel es el más listo de la parroquia. Quizás es el más tonto. Pero se la cacé al vuelo. Pues así son las cosas, hermanos, que a veces nuestros sacerdotes tienen muy mala formación.
Y si tienen mala formación, ¿cómo nos vamos a formar nosotros? ¿Cómo va a ser eso? Pues, hermanos, así estamos en la iglesia. Recemos muchísimo para que el Señor envíe a sus mies trabajadores, pero que esos trabajadores también pues, puedan trabajar, puedan estudiar, puedan formarse en los seminarios, pues conforme a la doctrina católica. Y cuando salgan de allí, de esos seminarios, pues sigan formándose. Eso es como si vamos al colegio, estamos el tiempo mínimo de estudio y luego no nos formamos más. O sea, vamos a perder capacidades. Pues muchos sacerdotes, después del seminario, pues siguen formándose. Pero otros no, otros se conforman. Y eso es una pena. Recemos muchísimo por nuestros sacerdotes. Especialmente comienza a rezar por el de tu parroquia, por aquel que ofrece el santo sacrificio los días que vas a misa. Ese sacerdote necesita de tu oración. A veces también la soledad causa estragos en ellos. Estos últimos días estuve viendo, esto ya fuera de este tema, esto es diferente, ¿no? Esto ya es otra cosa. Vi que muchos sacerdotes pues sienten esa soledad. Mucha soledad. Y hemos visto, sobre todo en este último año, 2025, donde algunos sacerdotes se quitaban la vida por eso mismo, por depresión, por soledad, y eso es una pena. Hombres que dejaron todo por servir a Dios y servir a su iglesia. Y obviamente también recemos por el padre Luis Toro, que lo tenemos aquí delante y lo hemos olvidado. Pues que el padre Luis Toro pues también siga su trabajo hermoso que él realiza en las redes sociales, haciendo apologética, debates y viajando por toda Hispanoamérica y Estados Unidos y también por Europa que ha estado, ¿no? Pues también pues rezamos por él. Comparte este video, suscríbete, dale like y también puedes usar esa nueva opción de YouTube de hipear el video. Dios te guarde, Dios te bendiga.